Muy bien, Ageo capítulo 1, el versículo 2. Vamos ahí, por favor. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjate, hermano, es muy interesante. En estas últimas semanas he escuchado mucho, creo yo que por coincidencia, ¿verdad? Mucha gente hablando, gente inconversa que habla acerca de que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Artistas que dicen que pues me dieron esta obra teatral o me dieron esta película y me la dieron al tiempo perfecto de Dios, ¿no? Y yo digo, mira, imagínate, o sea, no conocen a Dios y hablan de que Dios están en el tiempo perfecto de Dios, ¿no? O que Dios hace las cosas o que hacen las cosas en el tiempo de Dios. Y yo digo, si gente como ellos y gente que no conoce la palabra y gente que no tiene ninguna relación y ninguna intimidad, que usa esta frase de hacer las cosas en el tiempo de Dios o que los tiempos de Dios son perfectos, que las usan como un cliché o como una frase novedosa o como una frase entre comillas espiritual, pero que no entienden el verdadero significado de lo que están hablando. Si esa gente lo usa de esta manera, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos ser más conscientes de lo que significa verdaderamente el tiempo de Dios, hacer las cosas dentro del tiempo de Dios? Y fíjate, es muy interesante que esto, cuando hablamos del tiempo de Dios o los tiempos de Dios, eso va muy pegado, va muy ligado a la voluntad de Dios. Si estás en el tiempo de Dios, vas a estar dentro de la voluntad de Dios. Y si estás dentro de la voluntad de Dios, quiere decir que estás haciendo las cosas dentro del tiempo correcto de Dios. Entonces, debemos ser más conscientes de eso, ¿verdad que sí? Nosotros los que sabemos de la palabra o los que conocemos al Señor, necesitamos estar muy conscientes de esta situación y necesitamos conocer verdaderamente los tiempos de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, déjame hacerte un poquito de historia de lo que está sucediendo aquí en el libro de Ageo. Ageo, Zacarías y Malaquías, por eso son los últimos tres en tu Biblia, ¿verdad? Ageo, Zacarías y Malaquías fueron profetas que profetizaron, valga la redundancia, en el tiempo después de la cautividad de Babilonia, ¿no? Fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años y cuando se levanta Ciro, ¿verdad? Él da la orden para que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá regrese a reedificar las ruinas que los mismos babilonios habían dejado, y entonces les dan permiso de regresar a su tierra y les dan permiso de reedificar su ciudad, y regresa Zorobabel, y un poquitos años después regresa también Esdras. Eso lo puedes leer en los libros de Esdras y de Nehemías, pero regresa Zorobabel. Y el objetivo principal de Zorobabel y después de Esdras es construir el templo. Pero cuando empiezan a construir o a tratar o a intentar de reconstruir el templo, vienen los enemigos, los que rodeaban el territorio en ese momento de Judá, ¿verdad? Vienen y detienen la construcción con violencia, y entonces el pueblo de Judá deja de construir por miedo y por temor. Y dejaron de construir, hermano, escúchame, por 18 años. O sea, comenzaron a construir, llegan los enemigos, detienen la obra, les dicen, nadie les ha dado permiso de construir aquí, los vamos a acusar, ¿verdad? Con el emperador Ciro, ¿no? Y entonces empiezan ahí los problemas, ellos llegan muy violentos, y entonces los judíos dicen, no queremos problemas, vamos a dejar entonces de construir el templo, y entonces dejan de construir por 18 años. Y Dios tiene que levantar en primer lugar a este profeta llamado Ageo. Dios lo tiene que levantar para que vaya al pueblo y les diga, oigan, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué dicen ustedes que no es tiempo de construir? O sea, el profeta vino a enfrentarlos a su indiferencia, a su desánimo, a su apatía y a su enfriamiento espiritual. Y el pretexto de ellos era, no es que todavía no es tiempo, ¿verdad? No es el tiempo perfecto de Dios.
No es el tiempo de Dios para reconstruir. Y el profeta les pregunta, si tú sigues leyendo ahí, no leas, pero si tú sigues leyendo, el profeta les pregunta y les dice, o sea, sí es tiempo de construir sus casas, pero no es tiempo de construir el templo de Dios. La pregunta hoy día sería, no es tiempo de orar, pero sí es tiempo de ver televisión o de perder tiempo en el Facebook, ¿no? Hermano, es que no es tiempo de que yo ore, pero sí es tiempo de que pierdas el tiempo en el WhatsApp o en el Face, ¿no? No es tiempo de buscar a Dios, pero sí es tiempo de ir al cine todos los viernes en la tarde, hermano, eso no puede fallar, ¿verdad? Algo así sería lo que el profeta está hablándoles al pueblo de Israel. Fíjate, en el versículo 5. Ahí mismo del capítulo 1 de Ageo dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten. Esa palabra mediten es piensen, recapaciten bien sobre sus caminos, sobre lo que están haciendo. Fíjate, el verso 6 dice, porque número 1, siembran mucho y recogen poco. Número 2, comen y no se sacian. Número 3, beben y no quedan satisfechos. Número 4, se visten y no se calientan. Y número 5, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, el dinero se les va como agua. Reciben su salario y se les desparrama su salario como el agua en medio de sus dedos, ¿no? Una señal, hermano, escucha esto, de no estar en el tiempo correcto de Dios es que no hay bendición. La maldición para el pueblo de Israel era muy evidente, era muy palpable. 5 maldiciones, ¿verdad? Siembran mucho y cuando recogen muy poquito. Comen y pareciera que no comieron nada y no se sacian. Toman agua, beben y no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y su trabajo, su jornal, su dinero, su sueldo, su quincena, no les alcanza para nada. A la mitad de la siguiente quincena ya tienen que estar pidiendo prestado, ¿no? Y luego ahí del versículo 9 al 11, no lo leas, ahí mismo en el capítulo 1 del verso 9 al 11, agrega 3 maldiciones más. Les dice, buscan cosechas abundantes y hallan muy poco, ¿no? Almacenan en sus casas y lo que almacenan en sus casas se desvanece en un soplo, dice el Señor, ¿no? Hermano, ¿qué cree? Compramos la lavadora y se descompuso. Compramos la licuadora, se descompuso. Compramos el carro, nos salió mal, era chueco, no lo quitaron. Compramos la plancha, se descompuso. Todo está descompuesto, ¿verdad? No hay cosa que llegue a la casa que no se descomponga. Como que lo que almacenamos, lo que guardamos, se descompone, se va, se desvanece en un soplido. Y además, dice el Señor ahí, entre los versos 9 y 11, vinieron tiempos de sequía. Y fíjate, y Dios les dice que yo mandé. Vinieron tiempos de sequía a su tierra y dejó de llover porque yo lo mandé. Por eso les dice ahí en el versículo 5, mediten, piensen, recapaciten qué está pasando en ustedes. Porque estos 8 puntos era una señal, escúchame esto, hermano, de no estar haciendo la voluntad de Dios en el tiempo correcto. Entonces, ¿cuál es aquí la enseñanza? Tenemos que analizar, tenemos que poner atención a las señales. Hermano, es tiempo de que yo me case. ¿Qué señales estás viendo? Hermano, es tiempo de que yo ponga un negocio y sea mi propio jefe. ¿Qué señales estás viendo en tu propia vida? Hermano, ¿será tiempo de dejar Morelia e irme a vivir a Querétaro? Yo te pregunto, ¿qué señales ves? Guíate por las señales. Es como la carretera, ¿no? Si tú ves una flecha así curvada, quiere decir que más adelante va a venir una curva leve, ¿verdad? Pero si ves una flecha, estamos hablando de la carretera, ¿no? Si ves una flecha en, ¿cómo se dice esto? En escuadra, quiere decir que la curva viene, pero la curva viene cerrada. Entonces tú vas a 160, ¿verdad? Y si eres Jonathan, vas a 220. Y entonces vas a 220 en la carretera y ves la señal de la curva en escuadra y tú dices,
No, ¿qué van a saber estos que hacen carreteras, verdad? ¿Estos qué saben? Yo sé más porque yo he manejado por 2 años, ¿no? Y entonces tú no le bajas, tú sigues a 220. Nos vemos allá abajo en el, ¿cómo se dice esto? En el barranco, ¿no? Porque escúchame, tienes que hacerle caso a las señales. Hermano, yo estoy viendo que no hay bendición. Yo estoy viendo que no me alcanza. Yo estoy viendo, hermano, que en la casa son puros gritos y pleitos. Yo estoy viendo, hermano, que en la casa el dinero de mi hija, de mi esposa, el mío se nos va como agua. Que no nos vestimos pero no nos calentamos, comemos pero no nos saciamos. Hermano, ¿qué está pasando? Algo te está queriendo abrir los ojos, Dios, de que no estás en el tiempo y de que no estás en la voluntad del Señor. Ábrelos y atiende a las señales. Porque moverse en el tiempo correcto o en el tiempo de Dios, escúchame, trae paz y estabilidad, tanto emocional como espiritual en nuestra vida. Aún cuando haya problemas o circunstancias difíciles. Y por otro lado, podemos movernos fuera del tiempo y la voluntad de Dios y ver, entre comillas, bendición, pero no tener paz ni estabilidad emocional o espiritual. Entonces yo tengo que ver las señales. Fíjese que me está yendo muy bien desde que abro mi tienda los domingos y ya no vengo a la iglesia. ¡Wow! O sea, el dinero corre a raudales, ¿no? Pero yo no puedo dormir, no tengo paz, hay más pleitos con mi esposa. Entonces, guíate por las señales. La bendición no siempre es una señal. Desde que dejamos de venir a la iglesia y abrimos la tienda los domingos, pues nos va muy bien económicamente, pero dentro de nosotros estamos muertos de miedo y de temor y no dormimos. Y a las 3 de la mañana estamos con el ojo pelón, ¿verdad? Y pleitos y gritos y sombrerazos. Escucha lo que Dios quiere hablarte. Fíjate lo que dice Ageo allí en el capítulo 1. Ve conmigo al versículo 7. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, segunda vez que usa la palabrita. Mediten, piensen, recapaciten sobre sus caminos. Y luego dice el verso 8: suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice Ageo, ¿cuál es la solución? La solución es muy sencilla: obedezcan y pongan manos a la obra para reconstruir la casa del Señor. Pregunto esta mañana, hermano, ¿por qué no entendemos los tiempos de Dios? ¿Por qué caminamos fuera muchas veces, tú y yo, del tiempo de Dios y de su voluntad? Y tengo aquí 4 razones que te voy a decir rápidamente. Número 1, por miedo, temor o cobardía a dar pasos radicales para obedecer a Dios. A veces no estamos en el tiempo correcto ni en la voluntad de Dios porque nos da miedo, o porque tenemos temor, o porque somos cobardes para dar pasos radicales para obedecer a Dios. Número 2, a veces por no preguntarle al Señor, por falta de oración, ¿verdad? No oramos, pues ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a conocer el tiempo de Dios? Número 3, a veces por no tener discernimiento. Escúchame, vemos las señales pero no las vemos, ¿verdad? Las señales son muy palpables, pero nosotros estamos con los ojos cerrados, cegados, porque no tenemos discernimiento. Y no tenemos discernimiento porque somos distraídos espiritualmente, ¿no? Como yo decía hace un momento, porque gastamos más tiempo en el Facebook, en la tele o en el WhatsApp que en leer la Biblia o orar o buscar a Dios, ¿no? Y número 4, por apatía o por indiferencia o por desánimo. Ya para qué busco a Dios, ¿verdad? Siempre me salen las cosas mal, nunca hago las cosas bien, siempre hay maldición en mi vida, pues ya para qué lo busco, ¿verdad? A lo mejor Dios a mí ni me ama, ni me quiere, y Dios está lejos de mi vida. Fíjate, por apatía, por indiferencia, por desánimo o por enfriamiento espiritual. Y cuando tú y yo somos apáticos, somos indiferentes, estamos desanimados o estamos enfriados, ¿verdad? Tibios espiritualmente hablando,
pues obviamente nos vamos a mover dentro de nuestra propia voluntad, dentro de nuestro propio tiempo, y las cosas seguramente van a salir mal. Entonces, mi predicación esta mañana: ¿qué necesitamos para conocer el tiempo y la voluntad de Dios? Necesitamos 4 cosas, 5 cosas. A ver, déjame ver cuántas cosas son, porque ya se me olvidaron. 5, ¿verdad? 5 cosas. Fíjate, número 1, oración. Necesitamos oración, y esa la puse como número 1, y no es coincidencia. Esa es la primera cosa que debemos hacer para encontrar o para saber el tiempo perfecto y la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas. Ora, ponte a orar. Escúchame, David fue ungido por Samuel para ser rey de Israel. ¿Te acuerdas? Dice que Samuel llegó a la casa de David, dice que el papá de David sacó a todos sus hijos, empezando por el más grande y el más fuerte, ¿verdad? Y el primogénito, y entonces fueron pasando allí y Samuel decía, este va a ser. Y luego le presentaban el segundo y decía, no, este va a ser. Y Dios le decía, este no es. Y le presentaban al tercero y decía, este va a ser. Hasta que se le acaban los hijos a Isaí, ¿no? Y le pregunta Samuel a Isaí, oye, ¿y no tienes más hijos? Dice, sí, quedó por ahí uno, el chiquito, ¿verdad? Pero ese está cuidando las ovejas, está ahí en el campo y podemos empezar sin él, ¿no? Y dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no estén aquí todos. Y cuando entra David, Dios le habla a Samuel y le dice, este va a ser el próximo rey de Israel. Y dice que Samuel lo unge con aceite, le derrama aceite desde la cabeza, ¿verdad? Le vacía un odre, ¿verdad? De aceite sobre su cabeza y lo unge como rey. Y el papá y los hermanos se quedan atónitos, ¿no? Porque dicen, wow, lo está ungiendo como rey de Israel. Y tú dices, entonces eso significa que el tiempo de Dios era que allí él empezara a reinar. Escúchame, y no. De ahí comienzan. Algunos teólogos dicen que 6, otros teólogos dicen que 8, otros teólogos dicen que 10. No sé, pero entre 6 y 10 años comienza un desierto terrible para David. Escucha, hermano. Samuel va, lo unge, y de ahí David sale no a reinar, no a sentarse en el trono. David sale al exilio. David sale a ser perseguido por Saúl y andar de monte en monte, de desierto en desierto, huyendo, corriendo por su vida, porque Saúl estaba totalmente desquiciado, ¿verdad? Un exilio terriblemente difícil. Porque a veces, hermano, los tiempos de prueba, escucha esto, solo están preparando el terreno. Los tiempos de prueba solo preparan el terreno para que venga el tiempo correcto de Dios a nuestras vidas. Es que, hermano, Dios aquí me prometió, Dios aquí me dijo, y han pasado años y no se ha cumplido, y yo estoy como en un desierto. Es como David, hermano. Dios te unge aquí, te pasa por un desierto acá y luego te pone en el trono hasta acá. Tienen que pasar 6 años, tienen que pasar 8 años, tienen que pasar 10 años después de tu unción para que ocupes el trono. ¿Y por qué no luego? Digo, ¿para qué hacerme la cosa tan complicada, no? ¿Por qué no mejor ungirme acá? ¿No? Después de los 10 años me unge y luego al otro día me siento en el trono, ¿no? Y Dios dice, no, porque no es así. Tú tenías que aprender, tú tenías que recorrer, tú tenías que caminar por este camino, porque por este camino, después de tu unción, por este camino de desierto, yo estaba preparando tu corazón, tu carácter, tu personalidad, tus pensamientos, para que ocuparas el trono, de acuerdo a mi corazón y no de acuerdo a tu corazón. Para que hicieras, cuando llegaras aquí al trono, hicieras mi voluntad y no tu voluntad. Porque si yo te unjo aquí y te siento aquí, entonces vas a hacer las cosas como tú quieres. Pero si yo te unjo aquí y te dejo pasar por un tiempo de desierto y te siento 10 años después en el trono, tú vas a hacer las cosas con un corazón manso, humilde, doblegado, humillado delante de mi presencia. Wow.
Y escúchame, y ese fue el tiempo correcto para David. Y de hecho, lo que sostuvo a David en ese tiempo de exilio, en ese tiempo de tribulación, fue su vida de oración y adoración. No podemos adorar sin orar y no podemos orar sin adorar. Cuando oramos, adoramos, ¿verdad? Estamos diciendo, Señor, ayúdame en esto, esta situación, y te alabo, te bendigo porque eres bueno. Y de oración pasas a adoración, y de adoración pasas a oración. Y eso fue lo que sostuvo la vida de David. Por eso David no se desanimó, por eso David no se desalentó en esos 6 años o 8 años o 10 años de desierto. Por eso David se mantuvo fiel a Dios. Y en ese tiempo, los teólogos dicen que fue cuando más salmos escribió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante ese tiempo se la pasaba adorando. En medio del quebrantamiento, David se mantuvo en comunión con Dios. Y muchos, tú y yo, lo hacemos al revés. En medio del quebrantamiento, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Error, tache, ¿verdad? No puedes. En el quebrantamiento, en el tiempo de desierto, en el tiempo de angustia, es donde tú y yo más debemos que tener intimidad y relación y comunión y oración y adoración con el Señor. Amén, amén. Fíjate, punto número 2. ¿Qué necesitamos para conocer el tiempo y la voluntad de Dios? Número 2, discernimiento. Y yo te pido que vayas conmigo a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa es la cita de hoy, ¿no? Dice, hermano, qué rara cita, ¿no? No vemos la cosa ahí. ¿No? Pedro escribiéndoles a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y si no captas lo que significa esta escritura, hermano, es que no eres espiritual. No es cierto, ¿verdad? No, escúchame, es porque el domingo antepasado yo te hablé de Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. Yo te dije hace 2 domingos que el Espíritu Santo no les había permitido al apóstol Pablo ir, ¿a dónde, hermano? A Asia y a otro lugar. Y a Bitinia. El Espíritu Santo les dijo, no van ni a Asia ni van a Bitinia. Si tú lees Hechos 16, 6 al 7, no lo busques, anótalo si quieres y cuando llegues a tu casa lo lees, ¿verdad? Hechos 16, 6 al 7 dice que el Espíritu Santo, que ellos querían ir a Bitinia a predicar, dice, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y entonces el apóstol Pablo dijo, está bien, Señor, si no quieres que vayamos a Bitinia, pues no vamos, ¿no? Y en eso al apóstol Pablo se le aparece una visión de un varón macedonio que le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Y dice ahí el que está escribiendo el libro de los Hechos, que es Lucas, ¿verdad? Dice que en cuanto vio la visión, inmediatamente dice, procuramos partir hacia Macedonia. Y el primer lugar de Macedonia al que llegaron, Macedonia es como Michoacán, ¿verdad? Dice, el primer lugar de Macedonia al que llegaron fue a Filipos. ¿Te acuerdas, hermano? Y ahí comenzaron una congregación. Pero fueron obedientes y no fueron a Bitinia. Pablo tuvo el discernimiento y la obediencia para entender y para moverse, escúchame, en la voluntad y en el tiempo perfecto de Dios. La pregunta sería, ¿por qué el Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia a predicar el Evangelio? La Biblia no lo dice. Pero no era ni el tiempo ni la voluntad de Dios que fueran a Bitinia. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido desobedientes y tercos? No, Señor, ¿cómo que a Bitinia no? Pues si ya teníamos aquí el itinerario, ¿verdad? Ya veíamos que además en Bitinia hay unos tacos riquísimos en una esquina, Morelos, esquina con Hidalgo.
unos tacos exquisitos y hay balnearios. Y nos recomendaron un hotel buenísimo, 5 estrellas, todo incluido. Ah, Señor, queremos ir a Bitinia, déjanos por favor. No, no vayas a Bitinia. Bueno, Dios que sabe, ¿verdad? Vamos a Bitinia. Es el diablo, hermanos. Hay que reprenderlo. Espíritu inmundo, te vas. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Te echamos fuera porque vamos a predicar el evangelio a Bitinia y somos guerreros de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a Bitinia, ¿verdad? Y van a Bitinia y los matan. O van a Bitinia y fracasan. ¿Qué hubiera pasado en Bitinia? Hermano, escúchame, no lo podemos saber. Pero lo que sí podemos saber es que Pablo fue tremendamente obediente y tuvo discernimiento y dijo, esto no es el diablo, esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos está dejando ir, no vamos a ir. El Espíritu Santo nos está revelando que es hacia Macedonia, vamos a ir hacia Macedonia. Pero escúchame, pero en el tiempo perfecto de Dios hubo una iglesia, terminó habiendo una iglesia en Bitinia. Por eso leímos la cita, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, donde tampoco les permitió ir, y Bitinia. Al final, hermano, Pablo no levantó ninguna iglesia allí, pero los que iban huyendo de los judíos, que iban huyendo de Jerusalén como cristianos, allí levantaron una congregación. Escúchame, hermano, sin discernimiento la regamos y nos movemos en nuestros tiempos y nos movemos en nuestra voluntad. Ay, hermano, creo que me apresuré a casarme, ¿verdad? Es que no tuviste discernimiento. Ay, hermano, creo que me apresuré a abrir mi propio negocio. Es que no tuviste discernimiento. Ay, hermano, creo que la regué y me apresuré viniéndome a vivir a Yucatán, ¿verdad? Es que no tuviste discernimiento. Necesitabas, número 1, necesitabas orar. Y número 2, necesitabas discernimiento para saber qué era. Es que yo pensé que era el diablo, hermano, que me estaba obstruyendo al amor de mi vida. Y no, era el Espíritu Santo. Que te estaba diciendo, no, detente, ¿verdad? Pero nunca lo escuché, nunca lo oí. Te faltó discernimiento. Número 3. ¿Qué necesitamos para conocer el tiempo y la voluntad de Dios? Sabiduría. Número 3, sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. No lo busques, pero ahí dice que si tenemos falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer, hermano? Pedirla al Señor, ¿verdad? Si alguien tiene falta de sabiduría, dice ahí Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos, escucha, abundantemente. Número 1 y número 2, y sin reproche. Es muy importante esa cita porque si tú le pides sabiduría a Dios, ten por seguro que Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Verdad? Dios quiere que tú y yo tengamos sabiduría y lo único que necesitamos es pedirla. ¿No? Hermano, ¿y cuánto dinero tengo que dar para que me den sabiduría? Nada. ¿Y qué tengo que hacer para obtener sabiduría? Nada, solamente pedirla, orar y pedirla. Señor, dame sabiduría, necesito sabiduría. Porque, escúchame, porque debemos ser sabios para entender cuándo es Dios abriendo las puertas y cuándo es Dios que las está cerrando. Dios me puede hablar, como yo te decía hace un momento al principio de la predicación, a través de las señales. ¿Qué señales estás viendo? ¿No? Me puede hablar a través de otras personas. Y fíjate, me puede hablar a través de personas cristianas y me puede hablar a través también de personas no cristianas. Yo les he contado el testimonio de un pastor que conozco, que es de hecho cuñado aquí de Ramiro, ¿verdad? Y es muy amigo mío y muy amigo de mi hermano Paco. Y él él vivía en Guatemala. Y cuando yo estaba en el Instituto Bíblico en Monterrey, él pasó por ahí, nos dio una clase una semana y el pastor de la iglesia
de donde estaba el instituto bíblico, lo invitó. Les he contado esa historia, ¿verdad? Lo invitó a quedarse y le dijo, ven, quédate con nosotros y quédate aquí y da clases, porque era un maestro, es un maestro excelente. Y entonces le dijo, quédate aquí y da clases. Y él dijo, no, ¿qué crees? Que vengo con mi amigo guatemalteco, ¿verdad? También él era hondureño y dice, vengo con este amigo guatemalteco y mi amigo guatemalteco tiene una iglesia en California y vamos a pasar por aquí por Laredo y nos vamos a ir por todo el lado americano hasta California en carretera, ¿verdad? Venían en carretera viajando. Dice, y yo ya le prometí ir a trabajar con él a su congregación allá en California. Y el pastor de la iglesia donde yo estaba en el instituto bíblico dijo, qué lástima, ¿verdad? Y todos dijimos, qué lástima, porque maestrazo, ¿no? Y entonces, qué lástima que se va. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y entonces se fue y cuando llegaron a la frontera, pasaron ahí, todos iban con sus documentos en regla, su visa, su pasaporte, todo, ¿verdad? Y llegaron allá a la frontera y el pastor de California, pues él era residente o ciudadano, no lo sé, y pasó rápido. Y luego atrás iba el hermano, se llama Gustavo Figueroa, y iba atrás él y enseñó su pasaporte, su visa, y el de la aduana se le quedó viendo, ¿verdad? Un de esos gringos grandotes y mala onda, ¿no? Y se le quedó viendo y dijo, no, tú no pasas, adiós, regrésate. Y entonces él dijo, pero, ¿pero por qué? O sea, mi visa está bien y tú no pasas, punto, adiós. Porque así son de amables, ¿no? Y entonces entonces el amigo se regresó y le dijo, ¿qué pasó? Pues no me dejó pasar el güero, ¿no? Y entonces dijo, bueno, vámonos a Laredo, comemos, esperamos que se cambie la guardia y volvemos a pasar. Como buenos, no mexicanos, pero hispanos, ¿verdad? Y entonces dijeron, está bien. Entonces se fueron, comieron algo y dijo, ya de haber cambiado la guardia y vamos, ¿verdad? Y entonces llegan ahí y estaba el mismo tipo. Dijo, no, ni para qué le intentamos, ¿verdad? Ahí está el gordo entonces no nos va a dejar pasar. Dijo su amigo, tengo una idea, vámonos a otro puente, ¿no? A otra garita. Pues total, aquí a 20 minutos. Agarraron, subieron todos, se subieron a la camioneta y se fueron a la otra garita 20 minutos después. Y cuando llegan a la garita, empiezan a dar y cuando da ahí estaba el güero gordito, ¿verdad? Estaba visitando a su cuate de la otra garita de 20 minutos. Y entonces y el hermano Gustavo no lo había visto, ¿no? Y entonces cuando llega pone los papeles y el otro que estaba ahí se los ve y atrás, y voltea y atrás está el gordito. Y el gordito le dice, ¿qué haces aquí? Y escúchame, y le dice, ya te dije que tu lugar no es allá, tu lugar es allá. Y señala hacia México. Y entonces este hermano, con mucho discernimiento y mucha sabiduría, dice, ya entendí, Señor, ya entendí. Y le dices a su amigo, ¿sabes qué? Me quedo en México, me quedo en Monterrey, porque la verdad, cuando pasamos por Monterrey, yo sentí en mi corazón que me tenía que quedar, pero es que yo quería ir a California, yo quería vivir en California, ¿verdad? Pero yo sabía que era Dios, cuando el pastor me invitó, yo sabía que era Dios que me quedara en Monterrey. Y no quise hacer caso, pero ahorita Dios me está hablando a través del güerito, ¿verdad? Y el amigo le dijo, ¿de veras? ¿Podemos irnos a otra garita? En otra ciudad. Escúchame, y si no entendemos que es Dios cerrando las puertas, eso hacemos. Nos vamos a otra garita. No, Señor, yo California, a mí me prometiste ¿cómo se dice? El sueño americano, ¿verdad? Y yo quiero ganar en dólares y quiero tener mi casa con alberca y yo me voy. Aunque tú cierres aquí y si cierras allá y si cierras allá, no me importa. Alguna puerta se tendrá que abrir. Y escúchame, y sí, de repente Dios puede decir, ándale pues, entonces te abro la puerta, para que entres y te des en la torre, para que entres y sea tu fracaso, California, para que entres y sea tu infierno, California. ¿Me estoy explicando, hermano? Y él dijo, está bien, y cuando vino de regreso, cuando llegó a Monterrey, pues yo estaba ahí en el instituto, yo era estudiante, y el pastor y todo, ¿qué pasó? Dijo, ya Dios me mandó de retache, ¿verdad? Dios cerró las puertas allá, las abrió aquí me quedo. Y hoy es pastor en una iglesia en Toluca. Nunca se fue a California, hermano.
Dios conoce sus tiempos y Dios conoce su voluntad perfecta, pero tú y yo necesitamos escuchar su voz a través de señales, a través de personas cristianas o inconversas. No, hermano, es que todos me dicen que no, pero todos están equivocados. Eso se llama terquedad, eso se llama necedad, eso se llama obstinación de la mala, ¿verdad? No, si todo el mundo te está diciendo, no te metas, no te metas, no te metas, no te metas en eso. Todo el mundo me lo dice mi papá, me lo dice mi mamá, me lo dice el tío, me lo dice el pastor, me lo dice el hermano cristiano, me lo dice el niño chiquito de la escuela dominicana. No te metas, ¿verdad? Hazles caso. Algo te está queriendo decir Dios. Amén. Fíjate, puedes oír la voz de Dios a través de las señales, puedes oír la voz a través de las personas cristianas o inconversas, o puedes oír la voz, como te lo dije el domingo pasado, antepasado, no recuerdo, a través del burro en el que vas sentado, como Balaam. Cuando el burro te habla. Y yo te dije que el burro de esta iglesia soy yo. Y a veces yo te hablo, hermano, y te digo, no te metas, escucha al burro. Escucha al burro, ¿verdad? Necesitamos abrir nuestros oídos. Pero déjame decirte, si no tengo sabiduría, así me hablen los ángeles, hermano. Un coro celestial baje y me diga, no te metas, ¿verdad? No sirve de nada, porque voy a terminar haciendo de todas maneras mi voluntad y voy a moverme en mis tiempos y seguramente eso va a salir mal. Número cuatro, necesitamos confiar en Dios. Fíjate, Romanos 8:28, no lo busques, pero ahí dice que a quienes aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. El tiempo y la voluntad de Dios se va mostrando conforme vamos avanzando. Necesitamos dar pasos, como mi amigo, ¿verdad? Como el cuñado de Ramiro, Gustavo Figueroa, ¿verdad? Tenía que dar pasos. Vámonos a California. Y él dijo, vámonos. Probablemente no le preguntó muy bien a Dios, ¿verdad? Porque Dios le había dicho, no te vas a ir a California. Pero él dijo, vamos. Y entonces, dando los pasos, Dios le fue mostrando a dónde lo quería. ¿Me estoy explicando? Tú y yo necesitamos dar pasos y en esos pasos y necesitamos confiar en Dios, en que durante esos pasos Dios nos va a ir hablando. Déjame decirte algo, José el de la Biblia, el de Génesis, estaba en el tiempo de Dios y en su voluntad perfecta. Escucha esto que te voy a decir, aun cuando todo lo que le rodeaba eran circunstancias desfavorables. Y escucha, fueron circunstancias donde él no tuvo nada que ver, porque no fue que él buscara los problemas. Fíjate, sus hermanos lo venden como esclavos. ¿Qué hace él? Él no hizo nada. Sus hermanos lo metieron a un pozo y de ahí lo sacaron para venderlo como esclavo. Número 2, Potifar lo compra y lo lleva a su casa. ¿Qué hizo él? Nada. Potifar lo vio, dijo, este esclavo me gusta, lo compró y lo llevó a su casa. Número 3, por obedecer a Dios y rechazar a la mujer de Potifar, lo envían a la cárcel. ¿Qué hizo él? Nada más que obedecer a Dios. No, señora, yo no puedo porque yo amo a Dios, ¿verdad? Y aparte, ¿cómo puedo hacer eso? No, o sea, no puedo defraudar a su marido que me ha dejado las llaves de todo y me ha abierto todo. La única cosa cerrada que tengo en esta casa es usted y yo no voy a defraudar a su marido y mucho menos voy a defraudar a Dios. Y por obedecer a Dios va a dar a la cárcel. Y en la cárcel el copero no se acuerda de él hasta 2 años después. Ahora, increíblemente, hermano, todas esas circunstancias desfavorables, escucha, estaban dentro del tiempo y estaban dentro del plan perfecto de Dios para su vida. ¡Wow! Porque la voluntad y el tiempo de Dios no siempre tienen que ver con bendición. Él iba avanzando en su vida de un hoyo a otro más profundo, pero por encima de las circunstancias, él confiaba
que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No lo sabía porque no había Romanos, ¿verdad? No había el libro de Romanos en ese momento, pero él sabía, él confiaba que Dios tenía control de todo. ¿Dónde se apoyaba su confianza? Escucha esto, en su amor y su temor por Dios en su vida. Ahora, esta es la parte importante de este punto. Si yo me mantengo en el camino correcto, amando y obedeciendo a Dios, entonces seguramente en cada paso que yo dé, Dios me va a ir guiando. Hermano, y no tiene miedo de fallarle a Dios o de entrar al tiempo de usted y salirse del tiempo de Dios y salirse de la obediencia a Dios. No tengo miedo, porque los pasos que voy dando, los voy dando en temor y en amor a Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Y entonces, como voy dando pasos en temor y amor a Dios, Dios me va a ir guiando. Y cuando llegue a un punto en donde Dios me diga, no, aquí no, es para allá, entonces yo, en ese amor, en ese temor, voy a decir, muy bien, y entonces me voy a empezar a dirigir pero Dios me va a ir dirigiendo. Y al final voy a llegar al punto donde Dios me tenía destinado o donde Dios me tenía preparado para mí. No me puedo quedar aquí parado y dicen, Señor, guíame, muéstrame tu voluntad, dime a dónde ir. Y Dios dice, pues camina. No, Señor, aquí dime, yo confío en ti, dime dónde quieres. Sí, pues camina, empieza a caminar. Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde camino? Al norte, al sur, al este, al oeste. Camina. Sí, pero ¿a dónde? Camina. Y Abraham empezó a caminar. Y conforme empezó a caminar, Dios le fue mostrando. Y cuando llegó a Canaán, estaba en Canaán y él ni se imaginaba, y en Canaán Dios le habló y le dijo, esta es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Y sabes algo? No se la dio. No se la dio ni a él, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a ninguno de sus 12 hijos. Se las dio hasta Josué. Abraham, Isaac, Jacob, los tres, hermano, escúchame, fueron peregrinos en la tierra, estuvieron como errantes dando vueltas en Canaán. Nunca la tierra fue suya, pero confiaban en Dios y creían, esta tierra Dios no la entregó y va a ser nuestra. Y eso se cumplió hasta Josué, que la conquistó y la repartió. ¡Wow! Pero confiaban en Dios. Yo confío. Voy caminando y Dios me va guiando. Voy caminando y Dios me va hablando. Voy caminando y Dios va cerrando o va abriendo puertas. Amén. Y yo lo único que hago es mantenerme en obediencia y en amor a Dios. Aun cuando las circunstancias sean desfavorables, al final va a haber bendición. Amén. Número 5, y con esto terminamos, creer en sus promesas. Escucha, creer en sus promesas. Hechos capítulo 7, ve conmigo ahí por favor. En el capítulo 7, en el versículo 23. Y fíjate, está hablando de Moisés y dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dice que a Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Escucha el verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Escucha esto, hermano, qué interesante. De alguna manera Moisés sabía o se imaginaba que él iba a ser el libertador que había nacido con el propósito de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Él pensaba que el tiempo y la voluntad de Dios para liberar a Israel era cuando él tenía 40 años. Escúchame, a través de sus fuerzas y a través de sus posibilidades. Por eso mata al egipcio y dice, me voy a levantar yo como vengador de mis hermanos, como libertador de mis hermanos. Escucha, pero Dios tenía otros planes completamente diferentes. Pregunta, ¿por qué Dios no me da lo que quiero en el tiempo que quiero? ¿Por qué Dios no me lo da? A veces, hermano, por querer lo que quiero en el tiempo que yo quiero, apresuramos y echamos a perder
el plan de Dios. Y el tiempo correcto para Moisés, hermano, fue 40 años después, cuando él ya tenía 80 años y ya no tenía nada. No tenía ni edad, ni vigor, ni ánimo, ni fuerzas, ni posibilidades, ni recursos. Y lo peor, ya no tenía esperanza. Y eso se refleja en sus pretextos, ¿verdad? Dios le dice, ahora ve. Y dice, no, ya para qué, ¿verdad? No, Señor, no me van a creer. No, ve, yo voy a estar contigo. No, Señor, ¿y qué les voy a decir? No, ve, no, Señor, pero yo ni sé hablar bien. Ahí te das cuenta que él ya no tenía nada, ni esperanza. Y déjame decirte algo, no debemos dejar de creer en sus promesas, no podemos dejar de creer en su plan y en su propósito para nuestra vida. Si Dios dijo que lo iba a hacer, es porque Él lo va a hacer. No importa que tengas 80 años o 150 como Paquito, o sea, no importa. Si Dios dijo que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Dios te va a bendecir. ¿Sabes por qué, hermano? Porque eres hijo, porque eres hija de Dios. Nada más por eso. Porque Dios tiene en sus manos tu vida y Dios te va a bendecir. Entonces, tú y yo necesitamos alinearnos, enderezarnos en el tiempo correcto y en la voluntad correcta de Dios. Entendemos y caminamos en el tiempo y la voluntad de Dios cuando, número 1, oramos. Número 2, cuando pedimos discernimiento. Número 3, cuando pedimos sabiduría. Número 4, cuando confiamos en Dios. Y número 5, cuando creemos sus promesas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y yo te voy a pedir, si tú estás a punto de tomar una decisión o estás en este momento tomando una decisión trascendental de matrimonio, de economía, de negocio, familiar, matrimonial, no lo sé, cierra tus ojos ahí donde estás y si lo estás haciendo, si estás por tomar una decisión trascendental en tu vida o estás en este momento tomándola ya, yo te voy a pedir que levantes tus manos ahí y le digas al Señor, Señor, ayúdame, Padre. No quiero moverme en mis tiempos, no quiero moverme en mi voluntad. Quiero moverme en tu tiempo y quiero moverme en tu voluntad. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a tener tiempos de oración, de intimidad, de relación contigo, donde tu Espíritu Santo pueda hablarme. Te pido que me des discernimiento, te pido que me des sabiduría, te pido que me ayudes a confiar en ti y te pido que me ayudes a creer lo que tú ya has prometido para mi vida, Señor. Pero Padre, no quiero dar pasos en falso, no quiero abrir puertas por mí mismo, no quiero cerrarme puertas por mí mismo. Que seas tú, Señor, abriendo o cerrando, dirigiéndome, parándome, guiándome, Señor, enseñándome qué es lo que tú quieres y que yo pueda moverme en tu tiempo perfecto y en tu voluntad perfecta, en el nombre de Cristo Jesús.